chicos, yo soy Samira y hoy yo les quiero como seguir el tema de ayer que estábamos hablando de la importancia de leer la Biblia, y yo les quiero decir como un testimonio mío que honestamente yo hace unos meses no estaba leyendo la Biblia con el propósito de conocer mejor a Dios, conocer más su corazón y entender como un poquito más de esa sabiduría de Dios que es tan increíble. O sea, yo lo veía como una obligación, como algo que tenía que decir que ya lo hice y marcarlo de mi día y ya. O sea, no lo veía en esa posición de decir, wow, qué privilegio que Dios nos da esa palabra que es tan poderosa y tan increíble, llena de la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios es el único conocimiento que importa. Entonces tenemos que, o sea, realmente cuando leemos estar en esa posición para recibir de Dios, no solo para leer por leerlo, porque la Biblia no es cualquier otro libro. O sea, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cuando la leamos siempre, o sea, empecemos con una oración y diciéndole a Dios como, Señor, yo reconozco qué tan increíble tú eres y yo vengo con esa como humildad de recibir de ti, de recibir tu palabra. Te pido que me ayudes a entenderla y que tú me des esa revelación de lo que tú me estás diciendo por medio de lo que vaya a leer, porque nunca hay que intentar leerla con nuestras propias fuerzas o por nuestra propia inteligencia, porque es Dios quien nos va revelando el significado de esa palabra que Él nos da. Y a mí me encanta cómo, o sea, en la parábola del sembrador, Dios explica cómo la semilla cae en diferentes tipos de tierras en nuestros corazones. O sea, y está hablando de el mensaje, cómo lo reciben, cómo lo recibimos. Y entonces se los voy a leer en Marcos 4:3, que dice: pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Entonces ahí Dios está diciendo como las diferentes posiciones que tiene nuestro corazón al recibir como el mensaje. Y al recibir la palabra de Dios, y yo lo veo como, lo podemos recibir sí de una prédica, pero también lo podemos recibir de la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender que esto también puede pasar cuando estamos como leyendo la Biblia, cómo lo recibimos. ¿Es de la que llegan los pájaros y se lo llevan, o es de la que es buena tierra, que da fruto? Y Jesús lo explica en Marcos 4:14, que dice: el sembrador siembra la palabra. Algunos son como lo sembrado junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como lo sembrado entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo de que no llega a dar fruto. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno, oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Entonces, yo también me quiero enfocar en el último versículo. Dice, nosotros tenemos que ser como estos otros. Dice, otros son como lo sembrado en buen terreno. Nuestro corazón tiene que ser ese buen terreno para recibir la semilla que Dios ponga en nuestros corazones cuando estamos leyendo su palabra. Y dice, oyen la palabra, la aceptan y producen. O sea, no es nada más leer y pasándola. O sea, cuando realmente leemos y realmente lo hacemos con ese entendimiento de conocer más de la sabiduría de Dios y de quién es Dios, causa un cambio en nosotros.
O sea, no, cuando es real, realmente se causa un cambio, no hay de otra. Dios cambia nuestros corazones y los va como moldeando a que sean más como el de Él. Entonces hay un cambio en nosotros que nos hace producir fruto. Entonces, así como Leila lo estaba explicando, que como cristianos nos tenemos que diferenciar por el fruto que damos. Entonces aquí, cuando él dice, las aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. O sea, van multiplicando, esa semilla se va multiplicando en más. Y nosotros tenemos que ser así, no solo leer la palabra por leer, sino leerla con entendimiento y agradecimiento y aparte dar fruto de lo que estamos leyendo. Bueno, bye chicos.